presentación un poco especial. Todas tienen sus características, pero yo creo que ninguno de nosotros hemos asistido a la presentación de un libro escrito por una persona que se ha decidido, en lugar de publicar el libro, poner un seudónimo, algo que hace mucha gente últimamente, pues para separar, por ejemplo, su trayectoria profesional de su trayectoria literaria. Y en este caso son otras las circunstancias que ustedes pues podrán ver a medida que vayamos descubriendo de qué es este libro y por qué lo hacemos en este formato. El autor no ha podido estar aquí con nosotros, pero los medios tecnológicos, las nuevas formas de publicar y también las nuevas formas de estar en el mundo hacen que podamos tener hoy aquí esta presentación de este libro, Desde el agujero, que yo creo que ustedes ven por aquí, y cuyo autor es J.C. Alevín. Les decía que no había pasado, por lo menos en esta feria, nunca, porque generalmente acostumbramos a tener al autor y que él nos cuente cosas. Como eso no ha podido ser, va a ser Sara Ciria, que me acompaña, quien va a dirigir esta presentación entrevista, porque sí que vamos a tener la oportunidad de escucharlo. Así que por ese lado no se preocupen, que vamos a tener su voz y van a saber de primera mano de qué va el libro, por qué está escrito y por qué ha decidido presentarlo aquí en Monzón. Es un libro que se ha autoeditado y que, por lo tanto, quien quiera adquirirlo está en el stand de autoeditores al principio del pabellón y que, como ocurre tantas veces, ha sido una edición que se puede comprar online y que hace que llegue a muchísimas personas. El mercado editorial ahora tiene también como característica que muchas veces no se venden los libros mano a mano, día a día y personalmente, sino que hay libros que tienen muchísimo éxito, pero que accedemos a ellos a través de las plataformas. Yo simplemente voy a hacer de moderadora. Si Sara me necesita, aquí estoy. Y de momento lo único que voy a hacer es pasarle la palabra a Sara, que presente un poco este proyecto, y luego iremos escuchando a J.C. Alevín e iremos disfrutando de esta presentación. Pues muchas gracias, Olga, y gracias a todos. Y como bien has dicho, hoy presentamos Desde el agujero, que es una historia narrada en primera persona por J.C. Alevín y que cuenta un proceso de maltrato a través de la convivencia con una pareja narcisista. Es una lucha a todos los niveles que plantea al lector cuestiones como dónde están los límites y si merece la pena seguir luchando por una relación cuando se dan determinadas condiciones. Un proceso de la oscuridad a la luz que parte de una petición de ayuda y termina con un mensaje de esperanza. Es un libro que nace como un camino de reconstrucción, pero que también quiere y puede ser una ayuda para quienes vivan o hayan vivido un proceso similar. El autor reside en el extranjero, no puede estar hoy aquí físicamente, aunque estoy segura de que su corazón y su mente están aquí ahora con nosotros. Sí que vamos a escuchar su voz y queremos que sea él quien nos dé a conocer con detalle su libro. El primer mensaje que nos ha querido transmitir es el agradecimiento. El directo tiene estas cosas hasta que conecta el audio. Quería daros las gracias, ¿no? Tanto a Olga, la directora de la feria, por también ayudar en esta presentación, a ti, Sara, por hacerlo todo con tantísimo cariño, y también al ayuntamiento por organizar esta feria, y en particular pues a Jairo, ¿no? Que es el director de las ferias. Así que muchísimas gracias por darnos la oportunidad a todos los autores, ¿no? de presentar. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a conocer algunas cuestiones sobre este libro. La primera es, como decíamos, el tema de la autoría. J.C. Alevín es un seudónimo y para ello, para firmar con seudónimo, existe una poderosa razón que el propio autor nos va a contar. Hola, muchísimas gracias por ayudarme con esta presentación, y muchísimas gracias a todos los presentes por asistir.
Bueno, el hecho de que el libro esté escrito con un seudónimo es precisamente el mismo hecho por el que no puedo estar ahí en este momento con vosotros, ¿no? Está escrito con seudónimo, pues básicamente para proteger la privacidad de las personas que están envueltas en esta historia, ¿no? Que es la mía, la de mi expareja y, por supuesto, también pues la de mis hijos. El libro trata de un tema crudo, que son los abusos, las humillaciones, los maltratos constantes y que han sido reales. Y bueno, si bien personalmente no me avergüenzo de ello, considero que, bueno, que el foco debe ponerse en el qué y no en el quién. Al final no importa tanto quiénes son las personas que se ven envueltas en esta historia, sino en realidad, bueno, el darse cuenta de los hechos que suceden, ¿no? Y que al final cualquiera podemos tener la mala suerte de elegir a la persona equivocada, o en este caso en realidad al revés, ¿no? De haber tenido la mala suerte de que una persona con un trastorno de la personalidad narcisista en este caso, pues bueno, haya colocado, digamos, su punto de mira en nosotros y nos haya convertido de alguna manera pues en sus presas, ¿no? En sus víctimas. Curioso, se habla a veces de la mala elección, de elegir a la persona equivocada, pero también de ser elegido por una persona equivocada. Vamos ahora también con el contenido. Lo primero que nos ha llamado la atención es el título, y llama poderosamente la atención nada más ver la portada. Desde el agujero es un nombre contundente y la portada también lo es. ¿A qué se refiere este título y qué se cuenta en este libro? La verdad es que le di muchas vueltas a todo, tanto al título como a la portada, como al dibujo, como a los colores, a todo. Al final, bueno, el libro lo he publicado de manera independiente y no he contado con el apoyo de una editorial detrás, ¿no? Así que, bueno, pues eres tú mismo quien tiene que pensar en todas estas cosas y al final pues es una especie de yo me lo guiso, yo me lo como, ¿no? Pero bueno, intenté que todo transmitiera un mensaje único, ¿no? Y explícito y unívoco también, ¿no? Para que el lector pues pudiera hacerse una idea de manera prácticamente instantánea de qué es lo que puede esperar del libro, ¿no? Qué es lo que va a encontrar en el libro. Y creo que el objetivo está relativamente bien conseguido, ¿no? Desde el agujero es una historia escrita desde la soledad, desde la oscuridad y desde la cautividad, ¿no? Y narra en primera persona la lucha diaria y constante de una persona, pues bueno, que ha sido convertida en una sombra, ¿no? A la que le han robado la vida, ¿no? El poder de decisión y la libertad, ¿no? Y además le han robado todo eso, o le ha robado todo eso la persona en la cual depositó anteriormente toda su confianza y todo su amor, ¿no? Su destino, en definitiva. Y bueno, representa una lucha pues a todos los niveles, a nivel emocional, físico, mental, material e incluso filosófico, ¿no? Porque muchas veces te hace plantearte cuestiones en este sentido, ¿no? Uno se pregunta a menudo cuál es el sentido que tiene su vida, ¿no? ¿Vale la pena vivir así o no? Entonces, en ese sentido es incluso algo filosófico, ya te digo. Y bueno, si ves el diseño, pues ves ese brazo que va saliendo de un agujero en el que uno está solo, está oscuro, no ve nada más que oscuridad. Y bueno, es un brazo que al final tiene una mano que está pidiendo ayuda, ¿no? Porque también uno se encuentra muy solo, ¿no? Es una mano que busca auxilio y que representa a una persona que está agotada, pero que a la vez se resiste a darse por vencida, ¿no? Y es que, bueno, esta es la dualidad que se nos plantea en el libro y muchas veces también en la vida, ¿no? Y a una dualidad a la que le tenemos que encontrar respuesta: resistir o desistir. Y bueno, espero que la mayoría o todos podamos optar por lo primero, ¿no? Por resistir y no por desistir. Como ves, un mensaje de esperanza, ¿no? Y esa dualidad, ¿no? Entre resistir y desistir, esas dos palabras casi idénticas pero tan diferentes. Sí, además, Sara,
Yo que estoy viviendo en primera línea todas las presentaciones de esta edición y ya hace algún tiempo también, vemos cada vez que hay más personas que se atreven a no solo a resistir y no desistir, sino a compartir esa experiencia tantas veces durísima como esta, y que lo hacen precisamente no ya como una liberación personal o no ya como una denuncia, sino que lo hacen como una forma de ayudar a otros que pueden estar pasando circunstancias parecidas, experiencias parecidas. Y esto lo vemos mucho, fíjate, llevamos mitad de feria, ayer se presentó Taquicardia, Teresa Álvarez, que diagnosticada de una enfermedad de fatiga crónica a partir del COVID, en la que muchísimas mujeres, sobre todo mujeres, pues se les ha quedado esa secuela y estaban muy invisibilizadas porque parecía que se quejaban por otras cosas, la típica de no te quejes, o los libros que estamos viendo en las editoriales infantiles y juveniles que visibilizan la diferencia, los niños TEA, los niños que sufren bullying, los niños que se sienten mal por sentirse diferentes, cuando eso es realmente lo bueno. O esta mañana que hemos asistido también a 22 pasos 1 kilómetro, donde también se visibiliza esas enfermedades que eran tan tabú nombrarlas y que son, yo no me atrevería a decir que son más importantes que las físicas, pero así lo creo, porque las físicas te dan un diagnóstico y siempre tiene cura, aunque te corten la mano, pero te queda el cuerpo. Pero en aspectos así, en aspectos emocionales, mentales, personales, psicológicos, no te pueden amputar una personalidad, no te pueden amputar tu vida. Y todos estos casos de los que estamos hablando, está bien que se visibilicen para que todo el mundo nos pongamos en el lugar del otro, no banalicemos, no menospreciemos lo que les pasa a los demás, porque todos somos distintos y hay gente pues que se les tiene que decir que su libertad acaba donde empieza la otra. Y luego también la escritura como terapia y como forma de ayudarse a uno mismo y de ayudar a los demás. Exactamente. ¿No? En este caso, pues una dura experiencia personal que se convirtió en un libro. Otra cosa que queremos saber es qué llevó a J.C. Lubin a escribir este libro y qué sensaciones le ha generado el proceso de redactarlo y cómo se ha quedado una vez terminado. Vamos a escucharlo. Pues yo te diría que ha habido tres razones o tres motivaciones esenciales para escribir el libro. La primera sería la idea de que escribir la historia me permitiría, tras haber podido escapar de esa prisión, haber alcanzado de nuevo, digamos, la libertad fuera de ese agujero, escribir la historia me permitiría ponerle de alguna manera un punto y final a esa etapa de mi vida. Y poder mirar y enfrentar el futuro, ¿no? Yo creo que sí, era como acabar una etapa, poner un punto y final y no quedarte estancado en el recuerdo, incluso en la culpa que uno puede llegar incluso a sentir y mirar adelante e intentar reconstruir tu vida. Y en ese sentido la verdad es que me ayudó ese objetivo, yo creo que lo cumplí. La segunda razón sería porque durante mucho tiempo devoré literalmente, como dicen los jóvenes ahora, literal, devoré contenido de todo tipo sobre narcisismo, vídeos, podcasts, otros libros y la mayoría de ellos pues están creados por psicólogos, ¿no? Expertos en la materia que te explican a qué se debe y cómo funciona ese trastorno, que está muy bien,
pero para mí yo creía que faltaba un contenido que de verdad llegara a conectar mejor, de una manera más personal y más cercana con las víctimas, ¿no? Con quienes están sufriendo estas situaciones. Entonces, sí, esa fue una de las motivaciones, ¿no? Poder afrontar esta problemática desde una óptica más cercana a las víctimas, ¿no? Digamos con menos palabras técnicas y con más hechos, menos teórico y más práctico, ¿no? Y creo que de esta forma el libro, pues tanto a la gente que no esté en esas situaciones logra engancharla más, porque, bueno, ya te digo, no está enfocado desde un punto de vista teórico, sino más práctico, y también obviamente conecta mejor con quienes sí están sufriendo lamentablemente este tipo de situaciones, ¿no? Y por último, yo creo que quizá la más importante pues es la idea de que mi historia podría servirle a otras personas, porque cuando estás dentro de esta situación muchas veces sientes que tu vida está pasando como una película delante de ti, y tú te has convertido prácticamente en un mero espectador, ¿no? de esa película, un espectador de tu vida, ¿no? De la película de tu vida, en la que en realidad no estás escribiendo tú el guión, no te está permitido decidir. Estás solo y bueno, no tienes capacidad de decisión, y por mucho que grites, bueno, tus gritos son ahogados, ¿no? Te falta voz. Entonces pensé que escribir mi historia en un libro podría suponer una ayuda para quien se encuentre en esa situación. Y si no de ayuda, por lo menos de consuelo, ¿no? Porque te puedo asegurar que en esa situación, aunque el refranero español es muy sabio, eso de mal de muchos consuelo de tontos, la verdad es que yo creo que en este caso específico el consuelo también ayuda, ¿no? Y yo creo que este sería el motivo principal, poder ayudar a otras personas que estuvieran en mi situación. Igual me estoy alargando un poquito en esta pregunta, y lo siento, pero son muchas cosas. En cuanto a las sensaciones, digamos, durante el proceso de escritura, es curioso porque la verdad es que me acuerdo de todas las situaciones como si las hubiera vivido ayer mismo, ¿no? Detalles, miradas, gestos, palabras, y lo recuerdo con una nitidez que me llegaba incluso a asustar a mí mismo, ¿no? Y bueno, una vez terminado, yo creo que la sensación que tengo sin lugar a dudas es de satisfacción y de perdón, de no tener rencor, de mirar para adelante, de haber puesto un punto final a esa etapa y de no perder el tiempo dándole vueltas a qué pasó, ¿no? Sino, bueno, enfocarte en el futuro, en la felicidad de ser libre, de ser dueño de tu vida otra vez, y bueno, es eso. O sea, la verdad es que estoy muy contento de haber vivido todo lo que viví, porque al final es lo que me ha traído hasta aquí, ¿no? Bueno, al final todos somos el producto de lo que nos ha pasado, ¿no? De lo bueno y de lo malo, y al final un mensaje de esperanza. Está muy bien, ¿no? Bueno, y a pesar de todo eso, ¿no? Un mensaje positivo al final, y un libro que visibiliza pues una relación de maltrato de pareja en la que la víctima es el hombre. No es el relato que estamos acostumbrados a escuchar, y también queríamos que reflexionara un poco sobre este hecho. Exacto. Es que lo has dicho perfectamente, Sara. No estamos acostumbrados a escucharlo, pero esto no quiere decir que no exista o que no suceda, ¿no? El maltrato, en fin, sobre todo en este caso, que es un maltrato psicológico básicamente, yo creo que puede darse en las dos direcciones, ¿no? Y quizá el hecho de que el hombre no visibilice ese maltrato al que es sometido, pues bueno, al final cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, ¿no? Todos somos diferentes, pero es posible que sí, que el hombre pueda, en fin, intentar o pecar, mejor dicho, de querer aparentar una fortaleza, en fin, de querer mostrar que somos indestructibles, ¿no? Que nadie puede hacernos daño, pero no es así. A lo mejor pueden sentir vergüenza,
vergüenza, de no querer visibilizarlo porque les vayan porque la gente pueda identificarlos como alguien débil, ¿no? Otras personas pueden quizá no visibilizarlo por conformismo, quizá por no querer, digamos, alterar un statu quo en el cual puedes llegar incluso a sentirte seguro y cómodo, ¿no? Porque hay gente que le puede dar incluso miedo intentar salir de ahí, ¿no? Y luego también, al ser un maltrato psicológico, es posible que incluso gente... bueno, en mi caso ha llegado incluso a ser un maltrato físico también, ¿no? Y mental y físico, ¿no? Pero puede haber gente que incluso no sepa que está viviendo esa situación, ¿no? Los narcisistas, ten en cuenta que intentan manipular y alterar tu realidad en cada momento, ¿no? Entonces es posible que uno viva esa realidad de una manera que llegue a interpretarla o a asumirla como algo normal, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, puede haber muchos motivos. También hay gente que puede ser que crea que está sola y piense, bueno, ¿para qué voy a decir esto si nadie me va a creer o nadie me va a apoyar? O están en un estado depresivo en el que, bueno, no se sienten capaces de luchar, ¿no? Porque al final es una lucha, ¿no? Es una batalla que hay que sacar adelante y para que se requieren convicción, fortaleza, en fin, se requieren herramientas que el mismo narcisista te va robando día tras día, ¿no? Esa autoconfianza, esa fuerza, esa energía, esa confianza en sí mismo y en fin, en valorarse a sí mismo, ¿no? En creer que uno puede hacer las cosas. Entonces es muy difícil. ¿Por qué? No sé, pueden ser por muchas razones. En mi caso, como ves, bueno, decidí contarlo y la verdad es que, bueno, muy contento con la decisión. Bueno, pues contento con la decisión al final y bueno, el resultado, la verdad, que vale la pena, ¿no? Aunque sea, pues eso. Otra cuestión que hemos querido conocer, ¿no? Ya hablamos mucho tanto de exteriorizar nuestras emociones, las cosas que nos han pasado, como del tema de la autoficción, ¿no? En la literatura, que es un fenómeno, tú lo sabes mejor que yo seguro, pero sí, seguro que creciente, ¿no? Y bueno, que está bastante en boga, ¿no? Hacer autoficción, o un poco. Entonces hemos querido saber también cuánto había de realidad y cuánto había de ficción en El agujero. Y eso nos ha contestado. Esta es muy fácil. Ojalá hubiera algo de ficción en la historia. No hay absolutamente nada de ficción en la historia, más allá, pues bueno, de haber modificado algunos escenarios que pudieran llevar a la identificación expresa de los personajes, pero no hay nada de ficción en el libro. Pues eso, todo real excepto pequeños detalles. Una de las sensaciones que nos genera este libro es la cercanía del autor, porque la voz narrativa interpela, se dirige muchas veces al lector. Y algo que también queremos saber, ¿a quién va dirigido este libro? ¿En quién pensaba J.C. Lubin cuando lo escribía? ¿Y a quién se lo recomendaría? Sí, es cierto. Sí, el libro interpela muchas veces al lector porque en realidad, bueno, como te digo, el objetivo es ayudar. El objetivo principal era ayudar al lector, ¿no? Y quiero pretendía que el lector sienta que estamos juntos en esto, ¿no? Quiero hacerle partícipe de mi historia y a la vez también tenderle una mano para caminar juntos la suya, ¿no? O tenderle una mano para poder sacarle también a esa persona de ese agujero en el que pueda encontrarse, ¿no? Una especie de ser compañeros en esto, ¿no? De estar en el mismo barco y de caminar juntos la misma historia, ¿no? Como he dicho antes, la intención es ser cercano, intentar que mi historia pues, pueda servirles de ayuda a todos aquellos que se encuentren en esta situación, ¿no? Que pueda ser una luz en la oscuridad, una esperanza, algo a lo que poder agarrarse para encontrar, en fin, fuerza, ¿no? Algo a lo que poder agarrarse para poder reconstruirte por dentro, ¿no? Y al final conseguir reconstruir también una vida que
te merezca la pena vivir, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos, de una manera específica. Luego, de una manera más general, pues seguramente también interpela pues a las personas que estén leyendo y que, bueno, que a lo mejor no estén viviendo esta situación, pero que pueda interesarles de alguna manera las relaciones sociales, la mente humana. Lamentablemente las relaciones tóxicas y el narcisismo están cada vez más presentes en nuestra sociedad, ¿no? Están a la orden del día prácticamente. Entonces, pues bueno, todo el mundo que le interese una lectura en este sentido, pues bueno, yo creo que les puede gustar. Al final, si uno lo lee y puede llevarse algo y aprender, lo digo con toda la modestia del mundo, pero si alguien puede leer y aprender algo de una historia, sacarle cierto provecho, alguna conclusión, pues maravilloso. Ojalá sea así, por cierto. Bueno, como ya ha comentado el autor, el libro ha sido autoeditado. La primera edición es de junio de 2025 y se puede adquirir en la plataforma Amazon, además de aquí en la Feria del Libro de Monzón. El libro ya tiene pues una cierta trayectoria, no demasiada, pero bueno, ya son algunos meses, y queremos saber también qué balance hace su autor de cómo le ha ido desde su lanzamiento. Pues en mi opinión está siendo un éxito. La verdad es que, bueno, teniendo en cuenta que soy un autor novel y desconocido, creo que el libro está siendo un éxito. También es cierto que el éxito es algo relativo, ¿no? Y depende de las expectativas que tú tengas. Para mí, llegar a publicar el libro y que alguien que esté sufriendo, que está pasando por esa situación terrible en la otra punta de España, pueda adquirirlo, pueda leerlo y pueda servirle de ayuda de alguna manera, pues para mí esto supone un éxito tremendo. En cuanto a cantidad de libros, creo que se han vendido más de 200, no te sé decir exacto el número, pero más de 200, que creo que está muy bien. Y luego pues los comentarios también han sido muy positivos, ¿no? Hay personas que han dejado sus comentarios en Amazon y otras, bueno, que también pues por motivos de privacidad, imagino, pues me contactan en privado a través de las redes sociales, Instagram, que es la que uso yo. Bueno, y me escriben sus situaciones, me cuentan su historia, y la verdad es que te produce una gran satisfacción, ¿no? Ver que has podido ayudar a alguien o que han encontrado en tu libro, en tu texto, pues algo que les ha podido ayudar, que les ha hecho reflexionar, que les ha hecho, en fin, incorporar aspectos a lo mejor a su relación de pareja, o en fin, o han sacado conclusiones positivas respecto a lo que a ellos les pasa, ¿no? Otros te dicen literalmente han vivido las mismas situaciones que tú, ¿no? Muchas veces me han escrito y me han dicho, ostras, eso mismo me pasaba a mí, o esas mismas palabras son las que me decían a mí. Entonces, bueno, hay veces que estas cosas, hay veces que te llegan incluso a poner los pelos de punta, ¿no? Porque, en fin, uno se ve delante, da un poquito de vértigo, ¿no? Se ve como delante de un precipicio y decir, joder, al final son situaciones que te llegan, y por mucho que yo las haya vivido, cuando otra persona te das cuenta, la verdad es que te das cuenta, pues eso, por la empatía que tenemos nosotros y les falta a este tipo de personas narcisistas, pues la verdad es que te da un vuelco el corazón muchas veces. Y bueno, pues eso, los comentarios, ya te digo, comentarios en su mayoría pues muy positivos, ¿no? Y a nivel literario, incluso a nivel literario, o sea, yo soy un autor novel, es la primera obra que publico, el primer texto, y bueno, la verdad es que las opiniones que he recabado es que el libro está bien escrito, tiene una estructura clara, es ágil, se lee rápido y no se hace pesado, que era, yo creo, mi mayor temor, así que muy contento. Bueno, los que lo hemos leído pues damos fe de que es así. Es un libro claro, una estructura desde luego muy ágil y deja clarísimo y cuenta además muchísimas cosas, pero el autor se ha dejado algunas en el tintero, ¿no? Al final, de hecho, el autor anuncia que va a haber una segunda parte y queremos saber si esa segunda parte está ya en marcha y qué temas se le han quedado pendientes para contarnos en esa posible secuela, ¿no? En El agujero.
Sí. Sí, habrá una segunda parte seguro, porque lamentablemente la historia no se ha acabado todavía, ¿no? O sea, si bien he conseguido salir de ese agujero y volver a, digamos, disfrutar de la libertad y de una vida que merece ser vivida fuera de ese agujero, pues ahora lamentablemente son mis hijos quienes están sufriendo el maltrato infantil por parte de la que fue mi expareja. En otro sentido, porque no es el mismo tipo de maltrato o de abuso que el que perpetró conmigo, pero sí que, bueno, la verdad es que suele darse en muchos casos. Tras rupturas con parejas o de parejas narcisistas, suele darse esta segunda etapa con hijos de por medio, que es el de la alienación parental, ¿no? Si uno tiene una pareja narcisista con hijos y rompe esa pareja, la verdad acaba separándose esa pareja en una muy alta probabilidad, en un porcentaje muy alto de los casos, se producen los fenómenos de alienación parental. Y bueno, en esa batalla me hallo metido de lleno, ¿no? Al final, bueno, sales de su vida y ellos pierden de alguna manera el control, que es algo que no pueden permitirse, y bueno, necesitan seguir manteniendo el control sobre ti de alguna manera, y pues bueno, pasan a utilizar a los hijos para ello, ¿no? Son, ya te digo, muy a menudo los casos en los que la probabilidad es altísima en la que tras una relación de narcisismo con una pareja venga luego un episodio de alienación parental. Así que bueno, sobre esa historia girará el segundo libro y ojalá pueda escribirla con un final feliz, pero a día de hoy la verdad es que no puedo atreverme a asegurarlo. Y bueno, ya está. En el tintero la verdad es que no me ha quedado nada. Solamente, pues bueno, desearos a todos una muy feliz Navidad, daros a todos las gracias por haber asistido a la presentación, y nada, pues que será un placer que podáis haceros con alguna copia del libro y bueno, contactar con ustedes o con todos vosotros por redes sociales, y ojalá, pues bueno, si alguien está pasando por esta situación, pues ojalá pueda leerlo y les pueda ayudar. Y a ti, Sara, y a Olga, pues bueno, también por supuesto daros las gracias y mandaros un abrazo enorme. Feliz Navidad. Bueno, pues desde luego gracias también a él por desnudar de alguna manera, bueno, y no de alguna manera, sino de una forma tan valiente, ¿no?, lo que son las emociones y vivencias de este tipo, y bueno, y cosas que se han quedado pendientes también complicadas, ¿no?, para seguirlas contando en una segunda parte. Pues bueno, gracias Sara, gracias JC Alubin por compartir con nosotros tu historia, muy dura, pero yo me quedo sobre todo con esa palabra que ha pronunciado alto y claro, que es la palabra perdón. Qué importantes son las palabras para quien las dice y para quienes tenemos la fortuna de escucharlas. He pedido, y como los directos son así, supongo que todo el mundo ha percibido que quería que se enfocara la contraportada. Me parece muy importante que nos detengamos unos segundos, y mientras le damos un fuerte aplauso a este valiente, que podamos compartir esta contraportada, porque contiene la esencia de su historia. Todos tenemos que pasar situaciones en esta vida, algunas más fáciles, otras más difíciles. El aprendizaje nos llega en el momento que nos llega, y uno es más sabio cuanto más y más pronto aprende. Así que él es una lección de la que todos pues nos nutriremos, y le mandamos un fortísimo abrazo que sabemos que le va a llegar. Gracias a todos vosotros. Gracias. Se veía la portada, la contraportada, ¿verdad? Que no me he mirado.